Hola a todos, bienvenidos. En este video voy a hablar acerca del osmómetro. ¿Y qué es el osmómetro? Es una cosa clásica utilizada o empleada para medir la presión osmótica de una solución o también para determinar la osmolaridad de una solución. Bien, ¿qué nos dice el ejemplo? Determine la molaridad de una solución acuosa de cloruro de calcio, sabiendo que la altura que alcanza la columna de líquido en el osmómetro es de 3 centímetros y que la densidad de la solución es de 1,1 gramos por centímetro cúbico. Datos. Nos fornecen la temperatura de la solución, el coeficiente osmótico y acá las relaciones entre las unidades de presión, la aceleración de la gravedad y nuestra constante querida, estimada de los gases ideales. Bueno, ¿cómo empezamos? El osmómetro, acá no voy a dibujarlo y no voy a mostrar cómo es, y creo que lo más importante es saber cómo funciona. Y cuando nosotros hablamos del osmómetro, básicamente nosotros ponemos una información muy importante. ¿Y cuál es la información importante? Cuando la columna de líquido alcanza determinada altura y el líquido se está en equilibrio estático, decimos que la presión osmótica siempre va a ser igual que la presión hidrostática. ¿Está bien? O sea, entonces, para el osmómetro es eso. O sea, cuando la columna alcanza determinada altura H, tenemos que la presión osmótica es igual a la presión hidrostática. Bien, o sea, yo podría acá hacer un esquema, explicarles, o sea, cómo es el osmómetro y todo eso, pero mejor presentar lo que tenemos que saber y cómo trabajar cuando nos pinta un problema así. Y una cosa, una información muy importante, importantísima. Generalmente la presión osmótica, como consideramos acá que las partículas de soluto comportan-se más o menos como un gas ideal, la presión generalmente está expresada en atmósferas o milímetros de mercurio, ¿está bien? Mientras que la presión hidrostática, como estamos hablando de una solución, como estamos hablando de un líquido, generalmente está expresada en varias o pascal. ¿Por qué digo eso? Generalmente en los problemas de osmómetro vamos a sacar una de las presiones, tenemos que convertirla para otra unidad para trabajar con otra. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuáles son las informaciones que tenemos? Bueno, tenemos nuestro soluto, es el cloruro de sodio, tenemos la columna, la altura de la columna y tenemos la densidad de la solución. Además de eso, abajo acá tenemos la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Según el principio, fíjense en eso, o sea, según el principio de la hidrostática, el principio fundamental de la hidrostática, la presión hidrostática ejercida por una columna con determinado líquido siempre va a ser igual a la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura de la columna. Entonces, como tenemos estas tres informaciones, es posible acá determinar, calcular cuánto vale nuestra presión hidrostática. Pero antes, fijémonos, o sea, la altura vale 3 centímetros, la densidad vale 1,1 gramos por centímetro cúbico y el ejercicio nos dio que la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá tenemos centímetro, acá tenemos centímetro, tenemos gramos, pero acá tenemos metro. Entonces, para que no haya ningún problema, tenemos que dejar todo en el mismo sistema de unidades. Entonces, acá, ¿qué puedo hacer yo o qué podrían hacer ustedes? Suponer que 9,8 metros por segundo al cuadrado es lo mismo que decir 980 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Está bien por qué? Porque acá vamos a trabajar con el sistema de las varias, con el sistema centesimal.
no con el sistema internacional. Igual podrían convertir esto para metro, esto para kilogramos, pero no, creo que se armaría mucho quilombo. Entonces, fíjense siempre en eso. O sea, antes de salir a calcular, a determinar las cosas, fíjense siempre en eso, en las unidades, para que no haya ningún problema. Entonces, nuestra presión hidrostática va a ser igual la densidad 1,1 gramos por centímetros cúbicos, gramos por centímetros cúbicos, por 980 centímetros por segundo al cuadrado. Y, pero profe, ¿por qué 980? Porque un metro equivale a 100 centímetros. Entonces yo, convirtiendo eso de metro para centímetro, nos sale, o sea, multiplicar por 100. Y la altura acá vale 3 centímetros. Bueno, entonces con estas informaciones es posible ver cuánto vale la presión ejercida por la columna de líquido. 1,1 por 980 por 3. Acá me saltan 3.234. Como tenemos gramos, centímetros y segundos, acá ponemos varios. Si fuese, por ejemplo, kilogramos, metros, segundos, acá pondríamos pascal. Pero bien, entonces, esto es lo que vale la presión hidrostática. Pero como yo les dije antes, siempre y cuando la columna de líquido alcanza una determinada altura y se detiene, o sea, el líquido no sube más, entonces significa que las presiones son iguales. Es decir, yo voy a poner acá así, cuando la columna de líquido alcanza los 3 centímetros de altura, tenemos entonces que la presión hidrostática va a ser igual que la presión osmótica. Es decir, y conocemos acá, tenemos que vale 3.234 bares, entonces nuestra presión osmótica va a ser 3.234 bares. Bueno, y uno podría decirme, dale, ok, tenemos esto, tenemos esta información, tenemos nuestra presión osmótica. Y para determinar la presión osmótica hay una expresión que es conocida como la ecuación de Van't Hoff, que nos dice que la presión osmótica pi siempre es igual a la osmolaridad de la solución por R por la temperatura. Y como tenemos la presión osmótica, tenemos el R y tenemos la temperatura, entonces sacamos acá, despejando la osmolaridad, podríamos determinar la osmolaridad de la solución. Pero bueno, antes de salir acá reemplazando, hay que fijar en las unidades. Fíjense, decímetros cúbicos, atmósferas, mol y Kelvin. O sea, yo no puedo poner acá baria, porque baria, fíjense que baria es lo mismo que gramo por centímetro y segundo al cuadrado. Y acá no tenemos, o sea, acá tenemos decímetros cúbicos, tenemos atmósferas, tenemos Kelvin. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, pasamos de bares para atmósferas y acá nos falta la relación. ¿Viste cómo son buenísimos? Porque acá nos van a decir que una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la sexta baria. Quiero saber entonces los 3.234 barias, ¿cuánto vale en atmósfera? Entonces, dividiendo por 1,013 por 10 a la sexta, vamos a tener acá 0,00319 atmósferas. Bien, ahora sí, entonces venimos acá y sacamos y determinamos cuánto vale la osmolaridad de la solución. Bien, siempre fíjense en eso, o sea, para calcular presión siempre van a hacer lío con las unidades. Entonces, fíjense en las unidades. Si hay una constante, como yo le dije, que acá la constante es la que manda en todo, entonces la osmolaridad va a ser los 0,00319 atmósferas por 0,082 decímetros cúbicos o litros, si quiere también, da igual, por mol y Kelvin. Y ahora la temperatura, ojo, porque nos dicen 37 grados Celsius y acá está en Kelvin. Entonces va a ser 39 más los 273 Kelvin. Bien, también hay que fijarse en eso para
no perder el ejercicio así de la nada. Entonces, siguiendo acá, 0,082 por 37 más 273. Yo voy a poner acá en notación, me saltó, a ver, 1,26 por 10 a la menos 4 osmoles por litro. O sea, esta sería nuestra osmolaridad de la solución, pero el ejercicio nos pide la molaridad de la solución. Ahora tenemos que nos fijar en la naturaleza del soluto, porque nuestro cloruro de calcio es un soluto de naturaleza iónica, porque es una sal, entonces es un soluto iónico. Así que cuando está en solución acuosa, va a producir un cation calcio, una partícula positiva y dos partículas negativas. Entonces acá lo que tenemos que el upsilon vale 3, ¿está bien? O sea, una partícula positiva y dos partículas negativas. Y el coeficiente osmótico G vale 0,8. Ahora sí, sacamos entonces la molaridad de la solución, sabiendo que la osmolaridad es igual a la concentración molar por el factor de Van Hoff. Entonces, ¿quién va a hacer la concentración molar de la solución de cloruro de calcio? Va a ser la osmolaridad de nuestro soluto dividido por el factor de Van Hoff. Así que resulta entonces en 1,26 por 10 a la menos 4 osmoles por litro, dividido por 3 veces 0,8. Así tenemos nuestra respuesta que nos pide el ejercicio. Entonces eso dividido por 0,8 por 3 resulta en 5,23 por 10 elevado a menos 5 molar, o bien mol por litro, da igual. Y acá entonces tenemos nuestra concentración molar. Entonces es eso, o sea, fíjense que el gran problema del ejercicio está siempre en los sistemas de unidades. Entonces, para hacer los cálculos de la presión hidrostática, elijan o el sistema internacional, kilogramo, metro y segundo, o pueden también elegir el sistema centesimal, o sea, gramos, centímetro y segundo. Y siempre recuerden de eso, las presiones van a ser iguales y siempre, sí o sí, tenemos que hacer el cambio de unidad. Y una vez que hacemos el cambio de unidades, ya está, o sea, y es eso, ¿está bien? Espero que les haya gustado y hasta el próximo video.